Buenas, acá Feli, pero editor. Les quería decir que en este episodio tuvimos un percance con la grabación del audio de Fran, pero como nos gustó cómo quedó decidimos dejarlo. Yo pude recuperar bastante, pero bueno, si detectan alguna falla en el audio, sepan entender. Ahora sí, los dejo con el nuevo episodio. Bueno, buenas noches, tardes, días. Yo soy Fran. Yo soy Feli. Y ahora nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast que le pusimos de nombre Síntesis. La verdad que tenía ganas de hablar hoy, o el tema, la temática, seguimos en este ciclo de abordar temáticas en el podcast y nos fuimos un poco de los autores. Pero es una temática que vengo pensando hace un tiempo de cómo abordarla o de tratar de charlar un poco, que es el poder. Uh-huh. Es algo que sobrevuela siempre que hablamos, porque de alguna manera cada vez que estuvimos hablando de determinados temas siempre salió el tema del poder, ¿no? De la influencia. Algunos autores que hablan sobre eso. Cuando hablamos sobre el cuerpo apareció esto. Cuando hablamos de realismo político en su momento, realismo capitalista en su momento, uh-huh, también apareció el tema del poder. Entonces, bueno, armé un repaso de algunos pensadores principales sobre el tema del poder para poder irlo debatiendo entre nosotros, digamos. La primera pregunta es, como para disparador, ¿alguna vez pensaste por qué, o alguna vez pensaron por qué algunas personas tienen poder y otros no? Referente a las divisiones de poder sería, Claro, el poder como... la idea de esto es traspasar lo político, okay, quedarnos en el poder como algo filosófico. Por ejemplo, ¿qué entendés por poder vos? ¿Qué se te ocurre? Es la capacidad de imponer la voluntad de una persona sobre otra o un grupo de personas. Exacto. Bueno, el poder nace de alguna manera, por ejemplo, si nos remontamos a los mitos griegos, tenemos la figura de el gran Kratos, uh-huh, que Kratos aparece para los nerds en el God of War, que es el dios del poder, o el dios de la guerra no es, porque el dios de la guerra es Ares, y él es Kratos. Por eso cuando decimos democracia, autocracia, cracia viene de Kratos, Kratos es poder. Cuando decimos democracia es demos, pueblo, cracia, Kratos, poder, el poder está en el pueblo. ¿Por qué es importante traer por lo menos un mito o una referencia? Porque Kratos es el dios del poder, pero el poder entendido como imposición de fuerza, como el poder natural, podríamos decir. Por ejemplo, la fuerza como un concepto, no el concepto Jedi, sino el concepto de fuerza física. De fuerza literalmente. De fuerza literalmente, o de capacidad de daño, es lo que permite en los ambientes naturales, digamos, entre animales, entre sociedades primitivas, o sea, civilización, acuerdos y demás, llevar a cabo sus deseos y sus acciones. Aquellos individuos que tengan más fuerza, más poder, más capacidad de daño, van a ser quienes impongan las reglas de convivencia, digamos. Uh-huh. Entonces tenemos que cuando observamos la naturaleza nos encontramos con esto, de que las reglas se imponen a través de quien tiene capacidad de dominar físicamente al otro. Uh-huh. Con el tiempo se fue de alguna forma cambiando eso, porque empezó a aparecer el debate, el consenso, la virtud, digamos, ¿no? Se empezó a tratar de hablar de cómo podemos generar poder sin utilizar la violencia. Claro, por ejemplo, persuadiendo, convenciendo. Un poder más ideológico, más etéreo, no tanto de yo establezco poder sobre vos porque tengo la capacidad de dominarte físicamente, sino porque soy una figura de respeto, por ejemplo. Claro, exacto. A través de la persuasión, o sea, de tratar de convencer a los demás de que mi idea es la mejor con argumentos, con retórica y demás.
Claro. Ahí es donde empieza a tomar poder otra figura que es Atenea. Atenea como como antítesis, perdón, de Kratos. Kratos es el poder violento, Kratos es el poder de la fuerza, el poder viril, incluso masculino, y tenemos a Atenea, que es la figura femenina, que es la diosa de la política, la estrategia y la guerra, pero la guerra en sentido estratégico, no como Ares, que es la guerra en sentido parecido a Kratos, violento, agresivo, de imposición, de dominio y demás. Por eso Atenas, la ciudad donde nacen los grandes pensadores, donde nace la polis griega, donde nace el discurso, la retórica, la dialéctica, donde se empieza a pensar todo en términos de racionalidad, es Atenas, que es la ciudad protegida por Atenea, o eso creían ellos, digamos, ¿no? Sí, que es la ciudad protegida por Atenea. En anteposición a Atenas tenemos a Esparta, que es una sociedad que siempre se la tildó de primitiva, pero que es una sociedad que cuando se tuvieron que ver los pingos en la carrera, pasó por arriba a Atenas. Sí, es la que tenía el poder militar. Bélica. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque no estoy seguro si Esparta creía que Ares era su protector, pero su disciplinamiento era específicamente militar. Todo estaba orientado hacia el poder material, el poder físico, como lo entendemos en la naturaleza. El único poder que existe realmente es la capacidad de daño. Claro. Y esto es algo que al día de hoy se ve cuando analizamos, por ejemplo, las relaciones entre los países, más allá de que haya pasado mucho tiempo y que haya habido avances intelectuales, avances filosóficos, culturales y demás, hoy sigue siendo el poder material lo que te permite negociar. A esto le decimos realismo político. O sea, está todo bien con las estrategias, con tratar de pensar la filosofía política y todo. Pero Estados Unidos tiene 18 portaaviones y con eso puede decidir un montón de cosas que nosotros no. Claro, y no solo el poder militar, sino el poder monetario. O sea, porque Estados Unidos... Poder monetario y todo. Estados Unidos tiene esa cantidad de dinero, de milicia, porque tiene una cantidad de dinero grande que puede invertir. Exacto, bueno, ahí entramos en la perspectiva más marxista, que es los que tienen poder son los que tienen las condiciones materiales necesarias para dominar al otro. Claro. Pero bueno, hicimos un repaso general de todo esto y voy a irme metiendo autor por autor o de época en época más o menos. Arrancamos, me salteo a los antiguos para tratar de llegar un poco más al día de hoy. Pero bueno, grandes referentes, Platón, un ejemplo de la República. Tienen que gobernar los sabios, el rey filósofo, el poder tiene que estar concentrado en aquellas personas que tengan determinadas virtudes y que sepan gobernar. Claro. Tenía un pensamiento negativo de la democracia, porque si dice la democracia es que todos tengan poder, incluso los ignorantes y los inmorales. Claro. Entonces hay una corrupción innata. Los que tienen que tener el poder de decisión de qué se hace, siempre tienen que ser aquellos que sean más sabios. Hay ejemplos, por ejemplo, en un hospital, por ejemplo, si eligiéramos por votación a quién es el mejor cirujano en vez de por talento o por eficiencia o por ética, nos arriesgaríamos a que nos opere un tipo simplemente porque le cae bien o porque tiene buena retórica a todo el mundo. Claro. En vez de alguien que realmente tenga la disciplina y la capacidad de gobernar o de ejercer esa tarea. Llega por carisma, no tanto por capacidad, como la mayoría de los gobernantes actuales. Exacto. Después tenemos a Aristóteles, que Aristóteles tiene un tratado que se llama Política, que ahondando un poco, Aristóteles habla un poco de esto de que hay medio un destino, o sea, las personas están medio determinadas para conducir o para ser conducidos. Hay personas que nacen con la capacidad de conducir, la capacidad de liderar, y personas que nacen con la capacidad de seguir. Entonces medio que justifica una especie de justamente aristocracia, el gobierno de los mejores. En ese sentido sigue un poco la línea de Platón, digamos, ¿no? Arrancamos con
el poder como fuerza bruta, que es lo que empezamos a hablar hoy, que es, agarro a dos autores conocidos, que son del siglo XVI, XVII más o menos, que son Maquiavelo y Hobbes, un italiano y un inglés. En lo que escribí acá decimos, para Maquiavelo el poder era como un juego de ajedrez frío. No importaba si eras bueno o malo, importaba si ganabas. Se dice que Maquiavelo decía esto del fin justifica los medios, nunca lo dijo, simplemente es un resumen, digamos, de su filosofía, pero sí creía que el poder es una cuestión amoral, que la política es una cuestión amoral. La política la vamos a dejar para otro episodio, ahora trato de hablar del poder como concepto, pero tienen mucha relación, digamos. Sí, obvio. El poder como algo amoral, ¿qué quiere decir? Que no se puede juzgar si lo que uno hace es bueno o malo, sino si es útil o no para la causa que yo estoy persiguiendo. Claro. O sea, si mis objetivos se alinean con esto que estoy haciendo, está perfecto. Eso es maquiavélico, justamente ese es el adjetivo que tenemos hoy para la frialdad política, pero en realidad es lo más cercano a la experiencia natural de poder animalesco, si se quiere, del humano. El humano quiere conseguir determinados recursos, determinado territorio, determinada ventaja, va a hacer lo que tenga a disposición de hacer para conseguirlo, sin importar lo que pase. Referente a la sociedad de poder dentro del mundo animal, hay algo muy complejo que es esa idea del alfa, esa idea de la superación, de la dominación, que es completamente errónea biológicamente. O sea, es algo que se tiene desde hace un montón, es como parte de la cultura, pero es completamente erróneo porque no hay ninguna sociedad animal que se comporte de esa manera. O sea, toda la mitología del alfa, lo de la persona, lo del animal dominante dentro de la manada, es algo que es una mala interpretación de un solo biólogo del que se agarraron un montón de personas para establecer una clase de filosofía barata para el establecimiento de poder. Sí. El darwinismo social, o sea, tratar de traspolar una experiencia de un biólogo a la cultura humana, como si fuese trasladable por completo. Sí. Y también hay un sentido de que nosotros somos esencialmente animales gregarios, que colaboramos más de lo que competimos, pero sí es cierto que en ciertos contextos el humano se vuelve mucho contra sí mismo, o sea, como la propia especie es un problema. Yo creo que por esa colaboración es que por eso el poder que más se establece dentro de las sociedades humanas no es tanto militar y es más social, o sea, es más como que una persona o una comunidad de personas tiene poder gracias a que otra comunidad se lo otorga. Y no porque tiene la capacidad de destruirlas. No, exacto. Yo lo que pienso ahí, bueno, hay un autor que no lo puse acá, mala mía, pero hay un autor que se llama Kropotkin, que es un ruso que es medio padre fundador del anarcocomunismo. Es muy interesante porque el tipo es biólogo, de naturaleza, creo que es biólogo o algo así, estaba relacionado a las ciencias biológicas, y le hace una crítica a Herbert Spencer, que creo que es el que forma el darwinismo social, basándose en la teoría de Darwin mal interpretada, de que los seres humanos compiten por recursos y que los recursos son escasos. Y él propone en varios libros, hay uno que es el más conocido, que es La conquista del pan, que propone que esta visión de el humano por naturaleza es competitivo, es egoísta y los recursos son limitados, entonces siempre va a competir por recursos, dice, es una visión sesgada porque se puede ver en la naturaleza, en muchísimas especies, incluso en la humana, en situaciones más pre-civilización, digamos, que hay mucha más colaboración que
competencia. De hecho, hay colaboración entre especies y él nombra, por ejemplo, ejemplos de los pajaritos que se posan encima de los rinocerontes, que es como una simbiosis. Los rinocerontes dejan que se posen ahí porque los pájaros comen las bacterias que después los pueden matar. Claro. Entonces, o por ejemplo la sociedad de las abejas, que también Marco Aurelio dice que la civilización ideal funcionaría como una colmena de abejas, donde están todos ordenados. Tengamos en cuenta que la colmena de abejas es una monarquía. Sí. O sea, hay una reina y hay un montón de obreras y hay un montón de zánganos. Sí. Es una monarquía feminista. Pero ahí sí hay una superioridad genética, no tanto como en las monarquías humanas, que no hay ni una superioridad. Pero las obreras eligen a la reina. O sea, en última instancia es como una monarquía parlamentaria, porque eligen a la reina inoculándola, y la pueden matar. Claro. La fabrican, literalmente. O sea, ellas, esto me da el pie perfecto para pasar al siguiente autor, que es Hobbes. Hobbes, en su libro El Leviatán, ¿qué dice? La frase más conocida de Hobbes: Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Se quedan solo con esto, y Hobbes en realidad es un autor que hay que leerlo y es magnífico, porque escribe de una forma tremenda. El tipo, lo que ve, él empieza a hacer este diagnóstico del hombre es el lobo del hombre en un contexto de guerra, donde Inglaterra creo que estaba en guerra con Francia y la gente se estaba masacrando en la calle. Uh-huh. Entonces empieza a tratar de entender por qué pasa esto, por qué los seres humanos nos hacemos daño mutuamente, por qué pasa esta situación. Claro. En ese momento había una situación de anomia. ¿Anomia qué significa? Anomia significa excepción de leyes, o sea, las leyes no corren. Uh-huh. ¿Cuándo se llega a una situación de anomia? Cuando, por ejemplo, se derroca un gobierno y ese grupo que derrocó al gobierno no tiene legitimidad popular. Claro. Entonces lo que digan no importa. Claro. Y tampoco tienen fuerza de represión. Entonces lo que digan no importa. Y es la ley de la selva, dicho coloquialmente. Es como cada cual hace lo que quiere. Es como un anarquismo involuntario. Claro, hay un concepto con el anarquismo que se lo asocia al caos, pero los autores anarquistas lo que plantean es que lo que genera el caos es justamente el ente que intenta regular a la gente, y que si vos dejaran libremente a la sociedad, que es un pensamiento medio russoniano, si se quiere, el opuesto a Hobbes, si vos dejaras libremente a los humanos actuar, ellos se ordenarían. Uh-huh. O sea que después de ese caos aparente viene un orden, porque naturalmente van a querer sobrevivir. Que de acá se agarran muchos liberales también, digamos. La única diferencia es que los liberales creen, liberales económicos, agarrados de otro contractualista, que no es ni Hobbes ni Rousseau, es Locke, de que lo único que tiene que ordenar es los bienes, el bien de comercio, el bien de cambio, digamos, que el mercado es lo que permite que la sociedad se autorregule, y no hace falta un Estado, digamos, que el Estado es lo que propone Rousseau, o lo que propone Hobbes. Sí, Hobbes, ¿qué dice? Desprecia el sentimentalismo social, o sea, es como si todo se mandara en base a tener o no tener bienes, y a cuidar tus bienes y no cuidarlos. Bueno, claro, entras en una lógica medio de como yo voy a querer sobrevivir y el otro va a querer sobrevivir, nosotros vamos a cooperar para subsistir. Uh-huh. Lo que hay de iluso ahí es que niega la otra naturaleza humana de que sí, en algunos casos, yo puedo beneficiarme perjudicando al otro. Sí. Y que si no hay nada que me lo impida, o sea, nada me impide hacerlo, justamente, ¿no? Para ser redundante, pero si no hay ningún tipo de castigo más allá del físico, yo tengo total libertad de engañar y de perjudicar al otro para beneficiarme. O hasta el contraejemplo más disruptivo en este caso, que es: yo me puedo perjudicar para beneficiar al otro por motu propio, o sea, una obra de caridad. Que es como que, bueno, claro, en esa exacto. ideología es completamente imposible, porque vos no tendrías un
Ejemplo, sí. Ningún motus para hacerlo. Beneficio. Claro. Claro, por ahí el beneficio termina siendo, no sé, psicológico, lo que sea, pero descarta la caridad como descarta el egoísmo, descarta la agresividad, que también existe porque los seres humanos somos, para los que no sepan, Homo sapiens, primates, somos grandes primates y tenemos comportamientos naturales, instintivos. A veces para proteger a mi familia tengo que hacer daño a otros en contextos naturales. De hecho, el concepto de familia es muy interesante porque nosotros la redujimos mucho, pero en otro momento eran clanes y los clanes competían por recursos, por territorio, por dominancia incluso. Uh-huh. Volviendo a Hobbes lo que dice es, ok, tenemos un momento en el que estamos anómicos, que no es lo mismo que anémicos, pero es parecido. Anómicos significa no tenemos orden, no hay regla, no hay ley, es un estado sin ley. Sí. Los seres humanos, ¿qué hacen? Se encuentran en esta situación, deciden mutuamente, como las abejas, crear a un monarca, crear a un leviatán, darle el poder absoluto a una sola persona, o a un conjunto, pero a una sola persona, para que imparta las leyes en esa comunidad. Todo lo mismo yendo al sistema. Esto sería inconscientemente, o sea, es como vos creas un monarca y se lo adjudicas, por ejemplo, a Dios. Como no, bueno, porque es el... Exacto, naturalmente. Claro. Naturalmente los humanos llegan a una conclusión de que el caos es inviable y que la única forma de mantener un orden es entregarle al soberano ciertas libertades. Claro. Ceder ante el soberano ciertas libertades, que lo podemos ver en modelos de países actuales, por ejemplo China, por ejemplo Corea del Norte, por ejemplo Rusia, por ejemplo Estados Unidos en algunos casos también, en el que lo que pasa es que es más federal, y bueno, ahí ya entramos en detalles y me van a bardear, pero cuando uno cede libertades a un organismo, por ejemplo, mi libertad de enojarme y pegarle una trompada a quien quiera en la calle, yo la cedo, ¿para qué? Para que haya orden. Entonces priorizamos el orden frente a la libertad. Cualquier sociedad humana se da eso, o sea, es como que... Cualquier sociedad. Por eso Hobbes, si bien nosotros no vivimos en monarquía, fue un padre fundador del Estado moderno, porque el Estado es quien tiene la capacidad de violencia, la capacidad de castigo, digamos. Sí, y el monopolio del mismo, de hecho. El monopolio, claro. Es el único legítimo usuario de la fuerza, que si analizamos para un libertario tipo exacerbado, es una locura, pero pensándolo hobbesianamente, si no tiene un solo integrante el monopolio de la fuerza, lo tenemos todos. Claro. Lo que hacemos nosotros es, no nos vamos a pelear ni a matar en la calle, te lo vamos a dejar a vos. El que va a determinar quién tiene que ser castigado sos vos, es un gran juez en Leviatán. Es parecido a de alguna manera el paradigma platónico, de decir, tiene que gobernar alguien que sea sabio, alguien que sea mayor a nosotros y que su voluntad sea incuestionable. Sí, pero se puede ver esa bivalencia dentro del contrato social, en el sentido de que el pueblo también puede juzgar al Estado cuando considera que excede su responsabilidad. Por ejemplo, exacto. En el ambiente de dictadura, cuando el Estado usó la herramienta estatal para reprimir y después el pueblo mismo lo juzgó y obviamente condenó a las personas. De hecho, por eso, Hobbes es muy interesante porque tiene una pretensión muy científica a su filosofía, es muy matemático, como que trata de que su filosofía tenga una lógica muy geométrica y que sea bien estructurada. Como bien objetiva, claro, estructurada, y analiza la naturaleza del hombre desde una parte muy biológica. La verdad que les recomiendo
a todos leer un poco a Hobbes, porque es muy profunda la filosofía y muy interesante, porque lo enseñan muy por arriba y terminamos diciendo, es el que justifica monarcas. No. Sí, pero también lo justifican muy bien y quizás te pueda convencer incluso a muchas personas. No sé si es un monarca per se de la herramienta de poder, es más la instauración de un estado, o sea, es como... Es un estado de orden vertical, quizás autoritario, claro. Puede ser autoritario, pero con un sentido, que al igual que las abejas, quienes están encargados de crear al Leviatán es el pueblo. Claro. Y como lo cría, lo puede destruir. Entonces, si las abejas lo hacen cuando, por ejemplo, la reina está enferma, qué sé yo, la rodean, la asfixian, la matan y crean a otra. O cuando la abeja se muere, crean a otra. Uh-huh. No es porque de hecho Hobbes, por lo que tengo entendido, quizá me confundo, es ateo. No cree que haya una monarquía elegida por un dios y demás. No, es una monarquía elegida por la necesidad humana de que haya un orden. Y el orden mayoritariamente suele ser vertical, porque se necesita seguir una regla que es impuesta. Uh-huh. No, es muy difícil llegar a un consenso entre todas las particularidades de personas, que todos nos pongamos de acuerdo en una sola cosa, salvo en una sola cosa, que nos ponemos de acuerdo en el contrato hobbesiano, que es queremos vivir en paz, queremos un orden, queremos estar tranquilos. Y para eso hay que sacrificar el poder individual que cada uno tiene y delegárselo a un organismo o un ente que tenga poder absoluto. Entonces, vos te encargas del poder y nosotros nos encargamos de vivir y estar tranquilos. Uh-huh. Saltando un poco en adelante, pasamos a Nietzsche, un autor que aparece siempre, generalmente en nuestros podcasts, porque es quizás el más disruptivo. Nietzsche tiene una visión bastante positiva del poder. De hecho, él se agarra de un concepto que es de Schopenhauer, que es la voluntad de vivir, y lo transforma y dice la voluntad de poder. Entonces, él habla de que para él, todos los seres humanos buscamos influir, crecer y superarnos. Desde el artista que busca fama hasta un político, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la voluntad de poder es algo que no podemos ignorar. De hecho, él lo que dice cuando hace críticas al cristianismo, cuando hace críticas a la filosofía, por ejemplo, socrática y demás, es que lo que hacen es desempoderar al hombre. Desempoderarlo y volverlo débil, y mientras más débil es más agónico, o sea, la pasa peor, porque no tiene capacidad de autogobernarse. Con toda esta filosofía de la pobreza, de la miseria, del perdón y demás, él dice, están debilitando al hombre. El hombre debería ser alguien que se pueda gobernar a sí mismo, que sea su propio Dios. Ahí es donde aparece la figura del Übermensch, que es el ultrahombre, el superhombre, que es quien no necesita de una regla moral, de un leviatán, porque él mismo tiene la capacidad de poner sus propias reglas. Claro. Esto se prestó para mucha confusión y generó muchas ideas complicadas, porque en base a eso, ¿cómo hacemos para convivir una sociedad de ultrahombres? Esa es la gran pregunta. Sí, si todos... Pero al igual que todos los superhombres planteados filosóficamente, son un planteo teórico. O sea, es como... Es un planteo teórico, exacto. O sea... Es medio naive creer que se llegaría en algún momento a ese planteo teórico. Es lo que se usó en varias experiencias, desde socialistas hasta más liberales y demás, de creer en un hombre nuevo. Sí. De decir, este hombre está fallido, que es lo que hablamos en episodios anteriores. Creer en un hombre nuevo, porque este está fallido, entonces necesitamos uno nuevo. Ese nuevo pues es quien ejerce la voluntad de poder, que no se limita, que no tiene freno, que tiene la capacidad de decidir lo que quiere cuando quiere, tiene la voluntad. O sea, Nietzsche es totalmente lo contrario a Hobbes. Él cree completamente en que el humano quiere ese caos, o sea, que no quiere ser gobernado. Ahí hay algo que es muy interesante, que es heraclitiano. Heráclito decía,
Todo es caos. La guerra es el estado natural de las cosas en la guerra, es el conflicto. Ujú. De ahí viene algo, voy a traer una referencia moderna y tiktokera, que hay memes de tipos entrenando en el gimnasio, qué sé yo, que dice embrace the chaos, que es abrazar el caos. Ujú. o resistir el caos. Abrazar el caos es entender que la realidad es conflictiva, que no lo vamos a poder evitar, que constantemente nos vamos a ver en una situación conflictiva con nosotros mismos o con otra persona, y que lo único que nos queda hacer es aceptar ese conflicto y tratar de vivir en él. Claro. Y de encontrar la armonía en esa guerra, en ese conflicto. Esa misma posición la tiene Nietzsche. Nietzsche agarra muchas cosas de Heráclito, de hecho, medio que cancela de Sócrates en adelante y de los presocráticos va a Heráclito específicamente, porque Heráclito hablaba de todo lo que existe es caos, todo lo que existe es el conflicto. La guerra como un estado natural de las cosas. Sí. Y esto es muy interesante porque acá es donde el poder entra como algo totalmente natural que nos habita constantemente. O sea, si todo es caos, todo es guerra, implica que nosotros estamos inmersos en relaciones de poder constantemente. Claro. Y ahí entra un pelado francés, que después de lo que digaste, lo comento. No, sí, o sea, entonces serían literalmente la antítesis. O sea, en uno cree que todo tendería a un orden específico, y es más, en ese caos y en esa búsqueda de una vía que seguir, el hombre va a fabricar un monarca. En cambio, Nietzsche lo que cree es totalmente lo contrario. Se busca siempre el caos porque es como el fin último, es las relaciones de poder en su máximo esplendor. Cuando no hay ningún lineamiento estricto que los contenga, es como el hombre perfecto. Claro, el hombre perfecto, o sea, si lo pensamos haciendo mucha reducción, pero Nietzsche o el pensamiento heraclitiano te lleva a una sociedad más anárquica, más horizontal, más quizá de comunidades que conviven entre sí, que coexisten, Claro. pero que desarrollan su voluntad como quieren, que no hay conflicto por una cuestión de que como dejaste expresar ese caos, dejaste expresar esa guerra, habrá conflictos eventualmente, pero es lo natural. Uh-huh. No se trata de evadir el conflicto. De hecho, Nietzsche abraza mucho la cultura guerrera. Para él, el guerrero es la expresión más ferviente de humanidad. El guerrero, el héroe. ¿Se entiende? Por eso él como que rescata un poco más la sociedad espartana que ateniense, por eso va en contra del intelectualismo, en contra de los pensadores, y abraza más a los que festejan, a los que bailan, a los que expresan su instinto, su voluntad de vivir, su voluntad de poder, digamos, como que están parados en la tierra. Por eso el cristianismo le parecía tan horroroso. Claro. Por eso escribe un libro del anticristo, porque el cristianismo, en esencia, que es el primer mandamiento de todos, es amar a Dios o temor de Dios, también la otra traducción. O sea, yo tengo un monarca, mi monarca es Dios. Claro. Yo estoy abnegado a él y toda mi vida es entre comunes, pero el que manda es uno. Yo no tengo el poder, lo tiene Dios. Claro, y eso para la filosofía nietzscheana es un horror. Ahora, pensándolo hobbesianamente, que a mí me parece más intuitivo, yo quizás estoy más cercano a Hobbes en este sentido, cuando uno ve cómo se organizaban, por ejemplo, yendo a algo muy cercano, que son los caudillos en Argentina, los caudillos eran tipos que eran líderes naturales de una determinada sociedad, en algunos casos terratenientes, en algunos otros casos no. Pero uno puede ver que naturalmente los hombres tienden a buscar a alguien a quien seguir. Claro. Si podemos poner un ejemplo audiovisual, podemos hablar de The Walking Dead. ¿Por qué la gente seguía a Rick? Era más fuerte Rick que el negro enorme, creo que se llamaba Tyrese. Sí. Era una bestia. No era más fuerte, pero que era más pillo. Él entendía más qué hacer, sabía resolver y tenía un liderazgo de alguna manera natural. Entonces, acá le damos la derecha un poco a Aristóteles. Hay gente que nace para conducir, para liderar, para mandar, y gente que nace para ser mandados. Sí, lo que yo creería es que, a diferencia del pensamiento
de Platón, por ejemplo, esa superioridad no se basa en la capacidad, sino simplemente en el carisma y en la capacidad de instaurar su manera de pensar, más allá de que sea la correcta o la ideal, por ejemplo. Exacto. Porque si no tendrían sentido los líderes carismáticos, por ejemplo. O sea, como que no deberían existir. No, bueno, es que, claro, ahí es donde empieza a aparecer el tema de la persuasión y demás. Algunos liderazgos son negativos por una cuestión de violencia, por una cuestión impositiva de que, bueno, lo tengo que obedecer porque me mata, que podríamos hablar, no sé, de los gorilas, por ejemplo, que es medio así. Para desterrarlo hay que ganarle. Que igual hay estudios sobre gorilas que son diferentes porque los líderes por lo general eligen a los que son más queridos en la comunidad, sí, así que son más parecidos a nosotros quizá también. Sí, de hecho está muy bueno eso. Últimos estudios se han visto en muchas poblaciones de monos, por ejemplo, que tienen bastante conciencia social, o sea, tienen la capacidad de discernir entre injusticias. O sea, hay estudios, por ejemplo, que muestran por hacer una misma tarea les dan diferentes premios, a uno le dan un pepino y a otro le dan una uva. Y se retó a los que les dan el pepino porque ellos quieren la uva, y es como que interpretan que hay una situación de injusticia cuando no debería pasar, claro, porque si técnicamente solo se manejan por instinto, comida es comida. O sea, claro, bueno, hay un libro que se llama de primates a filósofos de Franz de Waal, que es un primatólogo, que está muy interesante porque habla de la conducta, o sea, de la conducta ética de los primates, y es muy zarpado, lo recomiendo. Pero volviendo a esto del filósofo pelado y francés, que es muy conocido, que es Michel Foucault, que habla de esto que hicimos el pie en el anterior fragmento de charla, de estamos inmersos en el poder. Si partimos de la idea de Heráclito, entonces el poder es todo, el poder está en todos lados, entonces tenemos que empezar a pensar en dónde está el poder, qué poderes nos están dominando, a quién estamos dominando nosotros. Entonces Foucault revoluciona la idea del poder al mostrarnos que no solo el poder reside en gobierno, policía, empresa y demás, o por ejemplo en posesión de los medios de producción, como decía Marx, sino que también puede estar, por ejemplo, en nuestras casas, en las escuelas, en los hospitales y en las conversaciones cotidianas. ¿Cómo lo describe Foucault a esto? Bueno, las relaciones, él habla del micropoder o de la micropolítica, de las relaciones de poder, que es esto que vos nombraste al principio. El poder no es otra cosa que la imposición de mi voluntad por encima de la voluntad del otro. Uh-huh. Y si nos ponemos a hilar fino, eso pasa constantemente en nuestro día a día. O sea, cuando hablamos con una persona y la persona, por ejemplo, dice, no, pará. Y vos te callás y el otro habla, está ejerciendo poder. Sí, y no porque tenga ningún medio de producción ni porque tenga milicia, simplemente porque... No, simplemente por una cuestión de que te pareció interesante callarte, pero podría haber seguido hablando. Sí. ¿Se entiende? Quizá por convenciones sociales y demás, pero también quizá por una cuestión de... Por ejemplo, a veces uno deja hablar a quienes son más ancianos o a quienes son más experimentados en alguna materia o a quienes consideramos que es sabio en determinado arte o en determinado conocimiento. Uno deja que el otro hable para escuchar lo que tiene que decir. Entonces ahí hay lo interesante que trae Foucault, porque es, entonces el poder no es tan malo, porque si lo estamos haciendo todo el tiempo, y el poder está en cada una de las relaciones que tenemos nosotros, el problema no es el poder como tal, que exista el poder. El problema quizás es para qué estamos usando ese poder. Claro, sí, es que ya lo plantea como algo más natural, más intrínsecamente a la relación humana, y no tanto a la relación entre la capacidad material. O sea, porque hasta ahora era como, bueno, no solo es instaurar mi voluntad, sino es dominancia, es que yo te domino a vos. En cambio, lo que plantea Foucault es más, yo impongo mi voluntad, pero no con el objetivo de minorizar la tuya, sino con el objetivo de imponer mi voluntad y punto. Tal cual. Ahí hay algo de
de Foucault que es interesante, que es, ok, si el poder no es inherentemente malo, es una herramienta, le hace un guiño de alguna manera al concepto aristotélico del sum politikon, que es el animal político. O sea, el ser humano es un animal que se maneja cotidianamente utilizando política. Claro. Entonces la política deja de ser de los políticos y empieza a ser algo propiamente humano, el tema del uso del poder. Y no solamente humano, porque el poder se puede ver en otros órdenes naturales, en otras especies animales, cómo desarrollan su poder. En algunos casos utilizando la violencia, en algunos casos utilizando una especie de consenso, y en algunos casos por una situación límite. Eso es de donde parten por lo general estos autores tipo Maquiavelo, El Príncipe, Maquiavelo, Hobbes y demás. De decir, estamos en una situación de conflicto en donde no hay un orden, ¿cómo hacemos para ordenar este caos? Uh-huh. Claro. Ahí es donde tiene algo para aportar la religión de alguna manera, porque si nosotros vivimos en una teocracia donde el que manda es Dios, supongamos que podríamos vivir en un lugar en donde tenemos una piedra que recibe todos los meses una orden de Dios para cumplir, en vez de que haya un humano que lo interprete. Ajá. ¿Se entiende? Bueno, el gobernante es un gobernante que está por encima de nosotros, que no tenemos ni idea quién es, pero que nos gobierna. Entonces nosotros, de alguna manera, depositando toda nuestra capacidad de ejercer el poder, o sea, negando nuestra naturaleza política y depositándola en alguien, nos empezamos a dedicar a todo el resto de cosas que no son el ejercer el poder. Ahora, esto es una contradicción con Foucault y con Aristóteles, porque si el humano es naturalmente un animal político, nosotros no podemos ceder ese poder, porque las relaciones de poder van a estar implícitas por más que haya un gobernante absoluto, van a estar implícitas en la familia, van a estar implícitas en no la sé si escuela sería y una demás. contradicción, principalmente porque es una situación muy mágica. O sea, para que sea una contradicción per se, tendría que ser una situación que sea, por ejemplo, no sé, más real. Porque no existe un gobernante de naturaleza superior al humano ni ninguna imposición mágica, porque justamente estamos en la realidad. Entonces, exacto. Es por eso que cuando las teocracias no se dan en la realidad, porque los que interpretan la palabra de Dios, por ejemplo, siguen siendo personas. Entonces los que pasan a tener ese poder divino son las personas. Se ve, por ejemplo, en las monarquías europeas que el rey es técnicamente Dios en la tierra. O sea, entonces pasa a ser una teocracia a una monarquía normal. Sí, entra el factor humano en el medio y la coyuntura, claro. O sea, la temporalidad, porque no es lo mismo un rey del siglo XVII que un rey ahora. A un rey en este momento se le van a exigir cosas diferentes que lo que se le exigía a un rey en el siglo XVII. Sí, no es lo mismo la cantidad de poder que tenían antes que la que tienen ahora. Ahora hay monarquías parlamentarias, no. O sea... Exacto, aunque siguen sosteniendo la figura monárquica, porque desde mi punto de vista, a ver, hay algo en la monarquía que permite un cierto orden. Nosotros vivimos en un país en donde no hay un orden de gobernancia, o sea, vos tenés un gobierno hace una cosa, el otro gobierno deshace y hace otra cosa, el otro hace otra cosa, el otro... Entonces no hay un orden, una planificación que te pueda decir, bueno, en 10 años vamos a ir hacia allá y listo. Ese orden, en el caso de Inglaterra y en el caso de países donde hay principados y donde hay realeza, sí, se mantiene gracias a la monarquía. La monarquía decide, este es el camino de Inglaterra, y el primer ministro obedece a esa regla instaurada desde hace miles de años de que ese país tiene que llegar a tal lugar. Es que hace de ese concepto mágico que yo te digo, o sea, es algo que es completamente irracional, no tiene ninguna clase de sentido, pero por estar establece una vara. O sea, claro. Es más, es el ejemplo perfecto, porque la única razón por la que ellos tienen poder es por Dios.
Obviamente que hay todo un pueblo que le da entidad, porque si no fuera parte de la cultura y las personas no le dieran entidad, pasa lo que pasa en Francia. Ahora, hay algo, bueno, tal cual. Ahora hay algo interesante con el tema de... trayendo una analogía de El Señor de los Anillos, que es que hay una frase que es conocida por todos que dice el poder corrompe. Entonces, hay que tomar una decisión. O somos todos un poquito corruptos, o le damos toda la corrupción a una sola persona. O sea, le damos todos los anillos de poder a uno y que ese gobierne, digamos. Y nosotros nos quedamos impolutos. Ahora, lo interesante de esto, de que el poder corrompe y que uno podría decir, bueno, a ver, el poder corrompe, ¿qué es mejor? Ahí hay una discusión filosófica que se puede abrir. ¿El poder es una cuestión limitada o ilimitada? Si el poder es limitado, lo podríamos esparcir entre todos, entonces cada uno tiene un poquito y ya está, de corrupción y ya está. Y ahí la democracia tendría sentido. Yo creo que por eso es que se optó por la temporalidad de mandatos, por distribuir, por romper en fracciones la cantidad de poder, o sea, por eso se crearon la división de poderes, por eso es que uno de esos poderes, poner el legislativo, hay 260 personas, o sea, no es que es uno solo, es como que, bueno, si todo corrompe, te voy a dar una fracción muy chiquita, y por un tiempo muy específico para que si te corrompes te puedo cambiar. Eso se cae cuando vos tenés una reelección eterna. Pero bueno. Claro, el problema con el tema de el poder absoluto, de dar un poder absoluto, es que esa persona que tiene el poder absoluto es muy posible que se corrompa, que empiece a entender que su voluntad es la voluntad de los que gobiernan, sí, y que él puede hacer lo que le plazca, que es lo que ha pasado constantemente en los imperios. En el Imperio Romano, por ejemplo, tenemos Calígula, Nerón, que son emperadores que han hecho desastres, y después tenemos emperadores buenos que entendían que su rol ahí era de servidor público y no era de déspota. Por ejemplo, Marco Aurelio. Marco Aurelio es un emperador, pero gestionó medianamente bien. También creo que el lado B de esa situación es que si vos estableces una temporalidad, estableces una fecha de vencimiento a la capacidad de poder. Entonces, en mi opinión, serías más corruptible. O sea, si vos sabés que se te va a acabar en 3, 4 años, sabés que tenés que aprovecharlo mientras estás ahí. En cambio, por ejemplo, la figura de un emperador total tiene esa bondad de que, por ejemplo, bueno, yo el poder lo tengo, es mío. Ahora, si yo no puedo hacer nada para perderlo. Ahora está en mí las decisiones que yo tome, si va a ser para bien o para mal. No, tal cual. Además de que hablemos de algo que es... Nosotros vivimos en una democracia que es una democracia aparente, porque los grupos de poder que tienen poder son siempre los mismos. O sea, los que toman las decisiones en última instancia son siempre los mismos, ya sean políticos, ya sean empresarios, lo que sea. Vivimos en una democracia, en una reelección aparente. Voy a usar un ejemplo para no hablar de Argentina, que es Estados Unidos. Es un bipartidismo desde que se independizaron, o sea, no hay representantes nuevos hace muchísimo tiempo y suelen ser los grupos empresarios que concentran la mayor parte de la economía, o los grupos que están relacionados al lobby político, que son por lo general tipos que están relacionados a gobernaciones o legislaturas, que estudian leyes en las universidades. Siempre son círculos, no es que hay un ferretero o un empleado que llega a tener que tener mucho capital, y para tener capital tenés que pertenecer a determinados círculos de poder. Entonces nosotros vivimos en una alternancia aparente. Para ahorrarme el contraejemplo probable, la prueba máxima es justamente el presidente actual, que no llegó a ser presidente hasta que consiguió una cantidad de capital y de apoyo tan grande que pudo armarle un partido. No es que puedes llegar siendo un ciudadano de a pie, no es tan fácil. Pero, por ejemplo, hacemos un contrapeso para que no se enoje nadie y hablamos de Rusia. Rusia tiene democracia, pero es aparente. O sea, es obvio que o Putin hace fraude o obliga a sus opositores a renunciar, que de hecho sucede.
¿Por qué? Porque los tipos entienden tanto como en China, que no hay tanta alternancia, entienden que, desde mi punto de vista, y esto voy a ser tildado de facho, pero entienden que por ahí la gente no tiene tanta ganas de decidir sobre las cosas y que necesitan que alguien gobierne y que los gobierne medianamente bien. Y cuando los empiezan a gobernar mal, lo único que quieren hacer es sacarlo y poner a otro que gobierne bien, pero que mientras gobierne bien siga gobernando. ¿Qué es lo que pasa en China? ¿Qué es lo que pasa en Rusia? Vos tenés un montón de gente que está en contra de Putin y tenés un montón de gente que está en contra de Xi Jinping, pero la gran mayoría no. Claro. Por eso están ahí, porque si la gran mayoría de gente no quisiera que esté ese tipo ahí, la sacarían. Y porque sí. eso es una puebla y es irresistible. Y no sé. Incluso la misma Fuerza Armada. Y no sé si se puede. Incluso las mismas fuerzas. Ahí está, porque si vos tenés las Fuerzas Armadas, seguís dominando. O sea... No, pero digo, incluso las Fuerzas Armadas podrían sacarlo, ¿sí? Rebelarse. Sí. En caso de querer. Porque pasa, por ejemplo, como en Venezuela, vos tenés el 80% de la población que está en contra del gobierno y el gobierno sigue igual. Y es como... Y no importa. Es que ahí hay un apoyo militar y oligárquico en el sentido de que los que tienen poder y los que tienen poder económico y poder militar están del lado de probablemente del presidente o del dictador, digamos. Ahí hay obviamente que hay que analizar caso a caso. Por ejemplo, las revoluciones que hubo en el último momento en Rusia, el tema del grupo Wagner, era un grupo privado financiado por Estados Unidos de militares rusos que trataron de hacer un golpe de Estado en Moscú. Y lo hicieron boleta. Sí. ¿Por qué? Porque él entiende, Putin y el poder en general, hay un concepto de que el poder está ahí para el que se anime a ejercerlo. Si no lo agarro yo, lo agarra el otro. Y si lo agarra el otro, yo no lo agarro. Pero está ahí. El poder está ahí. Entonces, él entiende que es mejor que él tenga el poder para gobernar el país de donde él vino y donde él se formó y él quiere que sea un gran país, que gobierne alguien de afuera que tiene intereses principalmente en tener los recursos de ese país, pero que le importa muy poco el país y la comunidad de ese lugar. Y es por eso que también ahí aparece la justificación monárquica clásica, que es, si vos ya tenés un monarca establecido, nadie puede tomar ese poder, porque ese poder ya lo tiene alguien. Y no se lo puede quitar nadie. Lo tiene que tener alguien. Claro, por eso. Bueno, exacto. Ahí está el punto de que para mí el poder es... Nosotros somos animales políticos, o sea, somos animales de poder, animales que tienen poder en general en la vida diaria y que se manejan a través de la política para la vida diaria, para tratar de organizar la sociedad, y que ese poder que tenemos tiene un sentido tiene un sentido que es que no nos permite escaparnos de él. Claro. Tenemos que ejercerlo. Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre nuestra vida y tenemos que tomar decisiones sobre nuestro país. En el caso de tener un rol de poder, hay que tomar las decisiones que haga falta para un objetivo determinado. Y ahí es donde volvemos un poquito más. Es que por eso creo Por eso creo yo que es complejo la afirmación de el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Porque vos no podés respetar el proyecto de vida ajeno si instaurás el tuyo. Porque como vivimos en sociedad, cualquier decisión propia afecta al ajeno. Entonces, por eso es que el poder está. Porque sí o sí alguien tiene que pisar a alguien tiene que establecer su voluntad, simplemente por cómo se relaciona la sociedad en sí. Si vos tenés una persona que se relaciona con otra y una persona quiere algo que la otra también quiere, siempre va a tener que haber alguien que gane. Bueno, pero ahí hay un punto de que también lo que sobrevuela o lo que de alguna manera prima en las sociedades es la mejor idea. Claro. O sea, a veces el poder es simplemente que yo tengo razón y vos no. Sí. Y que ¿cómo se verifica la razón? De que, por ejemplo, no sé, vivimos en una comunidad, yo te digo, tenemos que poner todos 100 pesos para poner una luz que sea pública. Soy el Estado.
en este caso, digamos. Pero tenemos que poner, no, yo no quiero porque yo me ilumino con velas. Negro, tenemos que poner 100 pesos todo de la luz. ¿Entendés? No, no quiero. Y bueno, ahí hay algo de ceder. Siempre el poder es algo de ceder o pedir, ceder o pedir. Y uno cede o pide cosas. Sí, también el ideal estatal sería que velar por la mayoría. O sea, porque por ejemplo, no sé, si esa luz claro, perjudica a una persona porque no le gusta que esté la luz, pero beneficia a 20 porque no se chocan en la esquina, ahí el poder del Estado sería velar por la mayoría. Porque ahí hay una razón, o sea, hay una razón de peso que es más grande. Claro. Y que, ¿cómo se examina? A través de la racionalidad. Tenemos que debatir. Por eso el debate, el discurso, la discusión, el disenso es muy importante para llegar a acuerdos reales, de decir, che, discutamos esto, no lo demos por hecho en el sentido de, ok, cada uno es libre de hacer lo que quiera, entonces cada uno toma decisiones y ya está, y cada uno vive como en una burbuja, porque en algún momento vamos a tener que ponernos de acuerdo en que vamos a tener que hacer cosas porque estamos coexistiendo en un espacio en el que convivimos o necesitamos convivir para que no sea tan hostil la realidad. Sí. Y en ese ponernos de acuerdo tenemos que discutir las ideas y que gane la mejor idea y que esa idea prime, por ejemplo. Claro. Puede ser que la idea gane o que gane una idea o que todas las ideas sean iguales pero que haya una que haya sido mejor presentada y también puede ganar. Y ahí hay algo del poder como, saliendo del tema de la fuerza y de la imposición, que era esto que estábamos hablando, del poder como un método quizá de selección natural de ideas, en el que exponiendo todas las ideas uno vela y entiende, después de un discernimiento y de una discusión lógica, qué es lo mejor. Claro. Por eso llevamos de vuelta a un momento en el que, bueno, los gobernantes tienen que ser medianamente, por lo menos como la media, en cuanto a sabiduría y en cuanto a valores, pero deseablemente tienen que ser mejores, tienen que ser tipos que tengan un conocimiento en el pensamiento lógico, que tengan un conocimiento filosófico y una virtud de vida, si se quiere entender que son servidores públicos, que son servidores que se deben a los demás y que los demás no se deben a ellos, gobernar entendiendo que de sus decisiones dependen la vida de muchísimas personas. Voy a nombrar a la última autora que traje, que es Hannah Arendt, que bueno, es conocida por La banalidad del mal, en una entrevista que dio a Adolf Eichmann, que era un nazi, y habló de que, bueno, hicieron que los nazis parezcan un demonio, y cuando yo fui a conocer a un nazi que era un demonio, era un pobre flacucho, viejo y decrépito, que lo único que sabía decir era que había obedecido órdenes y que era básicamente burlesco verlo, y que todo ese demonio que se habían inventado era simplemente un humano, y empezó a hablar de la humanidad que existe, o sea, de la maldad implícita en el ser humano, o de que la maldad existe en nosotros, que nosotros constantemente tratamos de decir esto de no, la gente es malvada y son demonios y demás, y en realidad la maldad convive un poco en todos nosotros, y quizás un poco tiene que ver con el tema del poder, el tema de la maldad, el tema de decir, che, yo quiero imponer lo mío, porque yo considero que es correcto, y el otro considera que es correcto, bueno, claro, que gane el que tenga que ganar. Entonces Hannah Arendt dice que distingue entre el poder, que surge cuando la gente actúa en conjunto, y la violencia, que destruye todo lo que toca. Para ella, el verdadero poder es el que se ejerce en comunidad. Aquí tenemos por lo menos un acercamiento a la democracia, es decir, bueno, el poder, que también es, volviendo a las ovejas, el poder está en nosotros, y como está en nosotros, como dijo Foucault, es algo que nos habita, algo que lo tenemos a disposición, como pensaba también Aristóteles, el humano es un animal político. Bueno, nosotros tenemos ese poder y tenemos que ver qué hacemos con eso. Tenemos que ver a quién se lo damos para que nos gobierne, o a qué se lo damos. Ahí podemos entrar en este tema de las adicciones a las redes sociales. Si se lo estoy dando a un dispositivo, qué me gobierna el tiempo de mi vida, si tengo una adicción, a quién le doy el poder
de mi tiempo, el poder de mis hábitos, el poder de mi salud y demás, a qué o a quién, son preguntas para llevarse, y en quién lo ejerzo. O sea, en quién decido usar mi poder. Lo decido usar de forma misericordiosa, de forma diplomática, de forma persuasiva, o de forma manipuladora, de forma autoritaria, de forma violenta. Porque el poder lo tengo, ahora tengo que decidir qué hago con eso. Claro. Y qué elijo que me gobierne, qué me gusta más, o sea, qué prefiero más, que me impongan las cosas o que me convenzan o que me den argumentos que yo diga, sí, son buenos argumentos y voy por ahí, como para entender en qué estamos inmersos en la sociedad constantemente. Bueno, hasta acá fue lo que tenía preparado para hoy. No sé si tenés algo que agregar. No, estuvo bueno el recorrido histórico. Es interesante cómo va chocando una definición con otra constantemente, pero en todo siempre prima. Claro, pero en todo siempre prima como esa búsqueda de la naturalidad humana, que es como decir, no, bueno, el humano naturalmente es malo, no, bueno, el humano naturalmente es tipo propio, bueno, el humano naturalmente quiere buscar un monarca, no, quiere hacer lo que él quiera. Es como que siempre van como chocando a ver qué es el humano naturalmente, y se termina viendo que generalmente somos un simio un poquito más racional. Es que hoy tenemos la fortuna de que la ciencia nos dé muchos argumentos para decir somos un mono que desarrolló una actividad cerebral zarpada, pero somos un monito. Y que la mayoría de las cosas abstractas de las que analizamos no estamos listos para analizarlas. No, o sea, tenemos una capacidad cerebral que es espeluznantemente avanzada para la realidad corporal que tenemos, que es que somos un mono pelado, con muchos años de evolución, y que con una adaptabilidad al entorno zarpada, pero en ese sentido es a lo que voy de el concepto de lo naturalmente humano siempre tiene una pretensión de idealización, o sea, no es tanto lo que el humano fue, sino lo que yo quisiera que el humano sea naturalmente. Claro. O lo que a mí me gustaría o lo que yo entiendo lógicamente que el humano debería ser para vivir mejor. Porque siempre se parte de un conflicto de que el momento en donde estamos hoy no está tan bueno, porque hay injusticia, porque hay cosas malas. Bueno, tenemos que llegar a un punto, a un estadio donde pueda ser mejor. Y eso es mejor pensar que nosotros... Bueno, hay una disputa que lo podemos hablar en otro capítulo, que es entre Rousseau y Hobbes, o Rousseau, Locke y Hobbes, que es el humano naturalmente es bueno, pero la sociedad lo corrompe, eso dice Rousseau, y el humano naturalmente es malo, pero la sociedad lo civiliza. Claro. La civilización lo acomoda, ese es Hobbes. Esto es un debate que sigue abierto, porque podemos ver tribus que coexisten y que están lo más bien, que son los buenos salvajes, y también podemos ver a la vez civilizaciones completamente corruptas, y también podemos ver lugares en donde las tribus estaban en constante guerra y conflicto y que cuando llegó la civilización se ordenaron. Es que es complejo porque es como, sería definir la maldad en la tendencia al conflicto, eso. Y habría que ver si eso es ser malo o simplemente ser conflictivo, que no es lo mismo. Exacto, sí. Y que incluso, la civilización viene también con educación, por lo general, con impartir una educación, con impartir unos valores, que de vuelta es un organismo o un ente quien dice qué valores son los que se van a respetar, y en base a eso jugamos todos. Claro. Que ahí se abrazan varias posturas. Pero bueno, cerrando un poco, quería hablar un poco de esto. Les recomiendo 3 lecturas, si quieren ahondar un poco más: La República de Platón, Política de Aristóteles y Vigilar y Castigar de Foucault. También pueden La banalidad del mal de Hannah Arendt, es un poco más cercano y está bastante bueno. Y a Byung-Chul Han, que siempre hay que nombrarlo porque es el más accesible por ahí en audiolibro y en cuanto a lectura. Hay un libro que se llama Infocracia, que es el poder de la información, el poder de la informática y demás. Está muy bueno. Así que bueno, les dejo eso. Y después
hartas recomendaciones de series como Game of Thrones, Succession y no sé, House of Cards y demás, donde la política está presente y donde están las relaciones de poder más Y visibles. si quieren ver algo más primitivo, más el poder menos establecido en un orden tan grande como House of Cards, miren El Eternauta, o mejor, El Eternauta. lean el cómic, El Héroe Social. La serie está muy buena, me gustó mucho, pero el mensaje del cómic está un poquito mejor curado por ahora. Vamos a ver cómo sigue. Bien, perfecto. Recomendaciones nacionales, no podían faltar. Pero bueno, tenemos bastantes aristas de las que sacar otros episodios. Sí, tal cual. Perfecto, como siempre. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Ya saben, todas las dudas, comentarios, cosas que tengan, comenten abajo. Suscriban y sigan si no lo hicieron. Y nos vemos la próxima. Nos vemos.